El cielo estaba encapotado, pesado con nubes oscuras que prometían más lluvia. Nos habían llamado al amanecer, una urgencia palpable en la voz del comandante. Sargento Herrera, su pelotón es el más cercano. Necesitamos evacuar a las aldeas a lo largo del río Luminoso antes de que la situación empeore. Sin dudarlo, reuní a mi equipo y partimos. El viaje hasta el río fue silencioso, todos conscientes de la gravedad de la situación. Las lluvias de las últimas semanas habían sido implacables, y el río Luminoso, normalmente un serpenteante curso de agua tranquilo, se había transformado en una bestia furiosa, engullendo todo a su paso. Las aldeas a lo largo de sus riberas estaban en peligro inminente de ser barridas por las crecientes. Al llegar, la escena era caótica. Las aguas turbias del río se habían desbordado, inundando campos y casas. Los aldeanos, atrapados por la repentina inundación, estaban aterrorizados, sus rostros reflejando la desesperación de la situación. Nuestra tarea era clara: evacuar a tantos como pudiéramos, tan rápido como pudiéramos. Organicé a mi pelotón en equipos de rescate. Algunos irían en lanchas a las áreas más afectadas, otros ayudarían a los aldeanos a subir a los camiones militares que habíamos traído. La comunicación era clave, cada soldado sabía exactamente lo que tenía que hacer. Rápido, pero con cuidado, era nuestro mantra. No podíamos permitirnos errores en un ambiente tan peligroso y cambiante. Mientras avanzábamos con la operación, no podía evitar sentir una extraña sensación, como si algo más estuviera sucediendo. El río, con sus aguas revueltas y fangosas, escondía más que los escombros de la devastación. Había un sentimiento inquietante en el aire, una tensión que no podía atribuir únicamente a la situación de emergencia. En un momento, mientras ayudaba a una familia a subir a una de las lanchas, sentí una corriente extraña bajo el agua. Era como si algo grande se moviera con rapidez. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo al estrés y al cansancio. Estábamos aquí para salvar vidas, y eso era lo único en lo que debía concentrarme. Sin embargo, ese sentimiento de inquietud no me abandonó. Miré hacia las aguas oscuras, preguntándome qué secretos ocultarían en sus profundidades. En ese momento, no tenía idea de cuán pronto esos secretos se revelarían, cambiando nuestra misión de rescate en una lucha por la supervivencia. La operación de rescate avanzaba con intensidad bajo el cielo encapotado que amenazaba con desatar más lluvia en cualquier momento. Mis hombres, distribuidos en equipos, trabajaban con eficiencia y rapidez, pero siempre con un ojo en las aguas turbias que nos rodeaban. En medio de este caos controlado, me mantuve alerta, con ese inquietante presentimiento aún anidando en lo profundo de mi mente. Fue alrededor del mediodía cuando comenzamos a notar irregularidades que no encajaban con el típico escenario de una inundación. Estábamos ayudando a una familia a evacuar su hogar, que estaba parcialmente sumergido. Mientras los guiábamos a la seguridad de nuestras lanchas, algo golpeó el fondo de mi embarcación con una fuerza inesperada y violenta. El impacto fue tan fuerte que nos desestabilizó momentáneamente. «Debe ser un tronco o algún escombro arrastrado por la corriente», sugirió uno de mis hombres, intentando disipar la tensión. Pero algo en mi interior no estaba convencido. La fuerza del golpe, la precisión, no se parecía a nada que hubiera experimentado antes en situaciones similares. Decidimos continuar con la evacuación, atribuyendo el incidente a los caprichos de la naturaleza en estas circunstancias extremas. Sin embargo, los informes de otros equipos empezaron a llegar con observaciones similares: sombras oscuras moviéndose rápidamente bajo el agua, golpes contra las lanchas, y una sensación general de estar siendo observados desde las profundidades. Por un momento, consideré la posibilidad de animales grandes desplazados por la inundación, quizás cocodrilos o serpientes de agua. Sin embargo, la frecuencia y agresividad de estos encuentros no encajaban con los patrones de comportamiento típicos de la fauna local. Algo más estaba sucediendo, algo que se escondía bajo la superficie del río Luminoso. Mientras el día avanzaba, la tensión aumentaba. Los aldeanos que rescatábamos comentaban sobre sombras en el agua y formas que nadaban rápidamente cerca de ellos,
alimentando un miedo creciente entre mis hombres. No podíamos ver claramente lo que estaba sucediendo bajo el agua turbulenta, pero cada vez estábamos más convencidos de que no estábamos solos en estas aguas. Al caer la tarde, decidí reunir a mis hombres para reevaluar nuestra estrategia. La seguridad de mi equipo y de los civiles que estábamos rescatando era mi prioridad, y algo me decía que estábamos frente a una amenaza que no podíamos ignorar. Sin embargo, aún no teníamos idea de la naturaleza real de lo que nos acechaba bajo las olas. Esa noche, mientras preparábamos nuestras linternas y revisábamos nuestro equipo, sentíamos que algo desconocido y peligroso nos esperaba en la oscuridad del río luminoso. Era un enemigo que aún no podíamos identificar, pero que ya había comenzado su cacería. La noche se cernió sobre nosotros como un manto oscuro y opresivo, intensificando la atmósfera ya cargada de tensión y temor. La iluminación era escasa, con solo nuestras linternas y la luz intermitente de los relámpagos que rasgaban el cielo. El río luminoso, ahora un monstruo de aguas oscuras y revoltosas, murmuraba con secretos ocultos y peligros no revelados. Habíamos establecido un perímetro temporal en la orilla para coordinar la evacuación nocturna. Mis hombres, a pesar de la fatiga y el nerviosismo, continuaban con su labor, movilizando a los últimos grupos de aldeanos hacia los camiones y las lanchas. Yo me mantenía vigilante, observando el agua con una creciente sensación de inquietud. Algo nos estaba acechando, algo astuto y peligroso. Fue entonces cuando ocurrió. Estábamos ayudando a una familia a abordar una de las lanchas cuando una forma oscura emergió súbitamente del agua con una velocidad y ferocidad que desafiaban toda lógica. En un instante, una de las criaturas, porque eso era lo que tenía que ser, se abalanzó sobre uno de mis hombres, el joven soldado Martínez. El ataque fue tan rápido y brutal que apenas tuvimos tiempo de reaccionar. Martínez gritó, un sonido ahogado de terror y sorpresa, mientras la criatura lo arrastraba hacia el agua. Los demás soldados abrieron fuego, pero la oscuridad y la confusión jugaron en nuestra contra. Las balas surcaban el aire y el agua, pero la criatura, con su presa firmemente sujeta, desapareció bajo las ondas en cuestión de segundos. El pánico se apoderó del ambiente. Los aldeanos gritaban, los soldados llamaban a Martínez, y yo intentaba desesperadamente mantener el orden en medio del caos. Formación. Protejan a los civiles, grité, mientras mi mente luchaba por comprender lo que acababa de suceder. ¿Qué era esa cosa? ¿Cómo podía moverse tan rápido, atacar con tal precisión? En los minutos siguientes, establecimos una defensa provisional alrededor de la zona de evacuación. Mis hombres estaban conmocionados, sus rostros reflejando una mezcla de miedo, confusión y rabia. Yo mismo me sentía abrumado por una sensación de impotencia. Habíamos venido a salvar vidas, no a enfrentarnos a monstruos desconocidos. La noche se prolongó con una tensión insostenible. Cada onda en el agua, cada sonido extraño, era motivo de alarma. Mantuvimos las luces apuntando hacia el río, esperando ver algo que nos diera una pista sobre nuestro enemigo. Pero las aguas del luminoso permanecieron oscuras e impenetrables, ocultando a la criatura que había transformado nuestra misión en una pesadilla. Esa noche, nadie durmió. Nos turnábamos en la vigilancia, mientras los últimos aldeanos eran evacuados. La pregunta que todos nos hacíamos era la misma, ¿qué era esa criatura? Y más importante aún, ¿volvería a atacar? Estábamos en territorio desconocido, enfrentando a un enemigo del que no sabíamos nada, y eso nos llenaba de un temor primitivo y profundo. El río luminoso, con sus secretos ocultos, se había convertido en nuestro campo de batalla, y la lucha por la supervivencia acababa de comenzar. La primera luz del amanecer trajo consigo un paisaje desolador. El río luminoso, aún hinchado y violento, parecía burlarse de nosotros con su corriente implacable. La pérdida del soldado Martínez pesaba sobre el pelotón como una losa. La incertidumbre y el miedo se palpaban en el aire, pero sabíamos que nuestra misión aún no había terminado. Teníamos que continuar con la evacuación, aunque ahora éramos dolorosamente conscientes de la amenaza que se escondía en las aguas.
Decidí dividir a mis hombres en dos grupos, uno continuaría con la evacuación de los aldeanos restantes, mientras que el otro, bajo mi mando, trataría de entender y, si era posible, neutralizar la amenaza. Aunque no teníamos claro con qué estábamos tratando, era evidente que debíamos estar preparados para otro encuentro. A medida que el sol ascendía, las aguas se calmaban ligeramente, pero eso no hacía que la situación fuera menos aterradora. Las lanchas se deslizaban silenciosamente por el río, con los soldados en alerta máxima, escudriñando cada movimiento en el agua. Cada ola, cada burbuja, se convertía en motivo de sospecha. No tardó en llegar el segundo ataque. Estábamos cerca de una casa parcialmente sumergida, intentando determinar si había alguien atrapado dentro, cuando una de las criaturas emergió del agua sin previo aviso. Esta vez, estábamos algo más preparados. La criatura, un ser de aspecto reptiliano con escamas que brillaban bajo la luz del sol, se lanzó hacia uno de los soldados. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, abrimos fuego. El animal retrocedió con un gruñido que sonó más a frustración que a dolor. Por un momento, flotó en la superficie, dándonos una visión más clara. Era un ser impresionante, con garras afiladas y ojos que destilaban una inteligencia maligna. Luego, con un movimiento ágil, se sumergió de nuevo, desapareciendo en las profundidades. Esta experiencia nos reveló dos cosas: primero, que estas criaturas podían ser heridas o al menos repelidas, y segundo, que eran cazadores astutos, capaces de aprender y adaptar sus tácticas. Esto último era, quizás, lo más aterrador. Estábamos lidiando con un enemigo inteligente y adaptable, no meros animales impulsados por el instinto. El resto del día transcurrió en un estado de alerta constante. Cada misión de rescate era ahora también una posible emboscada. Pero no podíamos detenernos, cada minuto era crucial para salvar vidas humanas. En cada incursión, nos enfrentábamos a la dualidad de nuestra misión: salvar a los aldeanos y enfrentar a las criaturas desconocidas. En esos momentos, cada soldado sabía que estaba poniendo en juego su vida, no solo por los civiles, sino también por sus compañeros. Al anochecer, habíamos evacuado a la mayoría de los aldeanos restantes. Sin embargo, la sensación de victoria estaba empañada por el miedo y la incertidumbre. Las criaturas seguían ahí, acechando en las sombras del río, y sabíamos que la verdadera batalla apenas comenzaba. La cacería, tanto nuestra como de ellas, estaba en pleno desarrollo, y ninguno de nosotros podía predecir cómo o cuándo volverían a atacar. La noche se instaló una vez más sobre el río luminoso, y con ella, una calma engañosa se apoderó del ambiente. El día había sido agotador, marcado por el temor y la constante amenaza de las criaturas acuáticas. A pesar de los esfuerzos por comprender a nuestro enemigo, seguían siendo un enigma, unas sombras letales que se deslizaban entre las corrientes turbias. Reuní a mi equipo en lo que quedaba de una pequeña cabaña en la orilla, improvisando un centro de mando. La luz de nuestras linternas y un viejo generador que habíamos encontrado proporcionaban una iluminación tenue, suficiente para revisar nuestros mapas y planificar. Los rostros de mis hombres mostraban fatiga, pero también una determinación férrea. Sabían que estábamos en medio de algo que iba más allá de una simple misión de rescate. Tenemos que entender a estas criaturas si queremos tener alguna posibilidad de sobrevivir, dije, mirando a cada uno de mis hombres. Vamos a repasar lo que sabemos. Y así comenzamos a reconstruir cada encuentro, cada ataque, buscando patrones o debilidades. Era evidente que las criaturas eran inteligentes y tenían una capacidad de aprendizaje rápida. Habían adaptado sus tácticas después de cada enfrentamiento, evitando nuestras trampas y respondiendo a nuestras estrategias. Su velocidad y agilidad en el agua eran superiores a cualquier animal que conociéramos. Y lo más inquietante, parecían tener una comprensión innata de cómo infundir terror. Un soldado, el cabo López, planteó una observación crucial: sargento, noté que atacan en los puntos donde la corriente es más fuerte. Es como si usaran el río a su favor. Esto nos llevó a considerar que su conocimiento del río era extenso, quizás incluso instintivo.
Otra pieza del rompecabezas vino del soldado Ramírez. En el último ataque, antes de disparar, la criatura se detuvo un momento, como evaluando la situación. Creo que pueden prever nuestras acciones en cierta medida. Esto sugirió que no solo eran cazadores físicamente dotados, sino también tácticamente astutos. A medida que la noche avanzaba, continuamos analizando y debatiendo. Armamos un perfil rudimentario de las criaturas, tratando de anticipar sus movimientos. Pero por cada respuesta que encontrábamos, surgían nuevas preguntas. ¿De dónde habían venido estas criaturas? ¿Eran nativas del río o algo más? Una teoría que surgió fue que la inundación había alterado el ecosistema del río, forzando a estas criaturas a salir de su hábitat natural. Pero esta hipótesis no explicaba completamente su comportamiento agresivo y aparentemente coordinado. Mientras la reunión llegaba a su fin, sabíamos que estábamos lejos de entender completamente a estas criaturas. Pero también sabíamos que el amanecer traería consigo nuevos desafíos, y teníamos que estar listos para enfrentarlos. Nos retiramos a descansar en turnos, manteniendo una vigilancia constante. El río, con sus secretos aún ocultos bajo la superficie, fluía implacablemente. Y en sus aguas oscuras, las criaturas esperaban, convirtiendo el río luminoso en un escenario de horror y misterio. La lucha por la supervivencia continuaba, y nosotros, en el corazón de ese enigma acuático, nos preparábamos para lo que vendría. La madrugada nos encontró en un estado de alerta intensificado, con el eco de los acontecimientos recientes resonando en nuestras mentes. La oscuridad era casi palpable, interrumpida solo por los destellos ocasionales de nuestras linternas y el brillo lejano de los relámpagos. El río luminoso, con sus aguas turbias y misteriosas, parecía un enemigo vivo, ocultando a las criaturas que ahora dominaban nuestros pensamientos. Reuní a mis hombres en la cabaña improvisada, donde el mapa del área estaba desplegado sobre una mesa de madera desgastada. Escuchen, comencé, mirándolos a cada uno a los ojos. Estas criaturas nos han llevado al límite. Pero no estamos derrotados. Vamos a tomar la iniciativa ahora. Había una determinación firme en mi voz, una promesa de no ceder ante el miedo. El plan era arriesgado, pero necesario. Decidimos establecer una serie de trampas a lo largo del río, utilizando señuelos para atraer a las criaturas. Algunas trampas estarían en tierra, mientras que otras se ubicarían en el agua, donde nuestras lanchas actuarían como cebo. Sabíamos que las criaturas eran inteligentes, así que cada trampa debía ser diferente, impredecible. Vamos a dividirnos en equipos, expliqué. Cada equipo tendrá una zona asignada. Recuerden, estas criaturas son rápidas y letales. No subestimen el peligro. Los rostros de mis hombres mostraban una mezcla de ansiedad y resolución. Sabían que esta podría ser nuestra única oportunidad de tomar la delantera en esta lucha desigual. A medida que el cielo comenzaba a clarear, iniciamos la operación. Los equipos se movieron con sigilo, colocando trampas y preparándose para el enfrentamiento. La tensión era palpable, cada sonido, cada movimiento en el agua, podía ser el preludio de un ataque. El primer encuentro ocurrió cerca del mediodía. Una de las criaturas mordió el señuelo en una de nuestras trampas acuáticas. Era una emboscada perfectamente ejecutada. La criatura, atrapada y furiosa, luchaba por liberarse mientras abríamos fuego. Por un momento, pareció que íbamos a capturarla, pero con un esfuerzo sobrenatural, logró escapar, dejando tras de sí una estela de sangre. Este encuentro nos proporcionó información valiosa. Las criaturas eran vulnerables, pero su fuerza y agilidad eran extraordinarias. Cada trampa que se activaba nos daba más datos sobre su comportamiento y posibles debilidades. A medida que el día avanzaba, nos enfrentamos a varias de estas criaturas en diferentes puntos del río. Cada enfrentamiento era una mezcla de terror y adrenalina. A veces lográbamos herirlas, otras veces se escapaban antes de que pudiéramos reaccionar. Pero con cada encuentro, crecía nuestra comprensión y, con ella, nuestra esperanza de encontrar una forma de detenerlas.
Al caer la noche, estábamos exhaustos, pero no derrotados. Las criaturas habían disminuido sus ataques, quizás cautelosas debido a nuestras trampas y a nuestra creciente eficacia en combatirlas. Nos retiramos a nuestra base improvisada, sabiendo que la lucha estaba lejos de terminar, pero con una nueva sensación de que podíamos, de alguna manera, enfrentar esta amenaza desconocida y aterradora. La batalla en el río Luminoso había entrado en una nueva fase. Ya no éramos simplemente presas en una cacería macabra, ahora éramos cazadores también, dispuestos a hacer todo lo necesario para sobrevivir y proteger a quienes aún quedaban en las garras de este enigma acuático. Con la llegada de la noche, una quietud inquietante se asentó sobre el río Luminoso. Las sombras se alargaban bajo la luz de la luna, creando un escenario casi surrealista. Después de los encuentros del día, sabíamos que las criaturas se habían vuelto más cautelosas, pero eso no disminuía nuestro sentido de peligro. Si algo había quedado claro, era que subestimar a nuestro enemigo podría ser fatal. Habíamos establecido un campamento provisional en una elevación cercana al río, donde podíamos mantener una vista estratégica del área. Las fogatas eran pequeñas, apenas suficientes para iluminar nuestros rostros cansados y mantener a raya la oscuridad. Cada uno de nosotros sabía que esta noche sería crítica en nuestra lucha contra las criaturas. Mis hombres, aunque exhaustos, mantenían una vigilancia constante. Los turnos se rotaban, pero el sueño era esquivo para todos. Cada ruido, cada movimiento en el agua, era motivo de alerta. A pesar de nuestras trampas y nuestra preparación, había una sensación palpable de vulnerabilidad. Fue entonces cuando las criaturas atacaron. Emergieron del agua con una ferocidad y un número que no habíamos visto antes. Era como si hubieran estado evaluando nuestras tácticas durante el día y ahora estuvieran listas para contraatacar con toda su astucia y fuerza. El campamento se convirtió en un caos. Las criaturas, con sus cuerpos resbaladizos y brillantes bajo la luz de la luna, eran difíciles de apuntar. Se movían con una velocidad impresionante, atacando y luego retrocediendo a la seguridad del río. Nuestras armas, aunque efectivas, parecían insuficientes ante la agilidad y el número de nuestros atacantes. A pesar del miedo y la sorpresa, mis hombres respondieron con valentía. Luchamos espalda con espalda, utilizando todo lo que habíamos aprendido sobre estas criaturas. Cada disparo tenía que contar, cada movimiento debía ser calculado. La lucha era intensa y brutal, un baile mortal bajo la luz de la luna. En medio del caos, uno de mis hombres, el soldado García, fue arrastrado hacia el río. Actuando por instinto, me lancé tras él, disparando a la criatura que lo había atrapado. El agua estaba fría y turbulenta, dificultando mi visión y mis movimientos. Después de un breve pero intenso forcejeo, logré liberar a García, pero la criatura escapó una vez más a las profundidades. La batalla continuó durante lo que pareció una eternidad. Las criaturas finalmente se retiraron, dejándonos exhaustos, heridos, pero vivos. Habíamos sobrevivido a la noche más larga y desafiante de nuestras vidas. Sin embargo, el costo había sido alto. Varios de mis hombres estaban gravemente heridos, y la moral estaba por los suelos. Mientras los primeros rayos del amanecer iluminaban el devastado campamento, nos dimos cuenta de la dura realidad: esta lucha estaba lejos de terminar. Las criaturas habían demostrado ser un enemigo formidable, capaz de aprender y adaptarse a nuestras tácticas. Sabíamos que debíamos encontrar una manera de detenerlas, o el río Luminoso se convertiría en nuestra tumba. Esa noche había cambiado todo. Ya no era solo una misión de rescate, era una lucha por nuestra supervivencia. Y mientras nos preparábamos para los desafíos del nuevo día, sabíamos que cada decisión, cada acción, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Al amanecer, el campamento estaba sumido en un silencio sombrío, roto únicamente por el murmullo constante del río Luminoso. La batalla nocturna nos había dejado agotados, heridos, pero también con un nuevo sentido de urgencia. Necesitábamos entender a estas criaturas, descubrir sus debilidades, si es que queríamos tener alguna esperanza de sobrevivir.
con la luz del día, aprovechamos para examinar más de cerca los restos de una de las criaturas que habíamos logrado abatir durante el ataque. El cuerpo, aunque parcialmente dañado por los disparos, ofrecía una oportunidad única para estudiar a nuestro enemigo. La criatura era una mezcla perturbadora de características de pez y reptil, con una piel escamosa que brillaba con un tono verdoso bajo el sol. Sus ojos, ahora opacos en la muerte, todavía emanaban una sensación de inteligencia maligna. Sus garras, afiladas y curvadas, hablaban de un depredador nato, perfectamente adaptado para la caza en su hábitat acuático. Al examinar su anatomía, notamos que su estructura ósea era inusualmente flexible, lo que le permitía movimientos rápidos y ágiles en el agua. Sus dientes, filosos y cerrados, eran claramente herramientas de un cazador. Pero lo que más nos llamó la atención fue un órgano que parecía estar relacionado con la emisión de sonidos de baja frecuencia. ¿Sería posible que se comunicaran entre sí utilizando sonidos que el oído humano no podía detectar? Esta revelación nos llevó a reconsiderar nuestra estrategia. Si las criaturas podían comunicarse, podrían estar coordinando sus ataques, lo que explicaría su eficacia y astucia en el combate. También planteaba una pregunta inquietante: ¿cuántas de ellas había en el río? Durante el resto del día, nos enfocamos en reforzar nuestras defensas y tratar a los heridos. La tensión era palpable, cada uno de nosotros sabía que las criaturas podrían atacar nuevamente en cualquier momento. Pero ahora, con este nuevo conocimiento, también teníamos una oportunidad. Si podíamos entender cómo se comunicaban, tal vez pudiéramos encontrar una forma de desorientarlas o incluso de predecir sus movimientos. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, nos preparamos para otra noche en el río luminoso. Nuestras mentes estaban ocupadas con planes y teorías, pero también con la dura realidad de nuestra situación. Estábamos atrapados en un juego mortal de caza con un enemigo que apenas comenzábamos a comprender. Y mientras las sombras crecían alrededor nuestro, sabíamos que cada decisión que tomáramos podría ser la diferencia entre la vida y la muerte en las aguas oscuras y traicioneras del río. La tensión en el aire era casi tangible mientras la noche envolvía nuestro campamento a orillas del río luminoso. Después de los descubrimientos del día, había una mezcla de miedo y determinación entre mis hombres. Sabíamos que enfrentábamos a un enemigo formidable, pero también teníamos una nueva comprensión de su naturaleza. Esta noche, estábamos decididos a llevar la lucha a su terreno, el agua. Equipados con trajes de buceo y armamento especializado, nos preparamos para sumergirnos en las oscuras y turbulentas aguas del río. Era una maniobra arriesgada, pero necesaria. Nuestro objetivo era doble: recolectar más información sobre estas criaturas, y, si era posible, eliminar la amenaza que representaban. La luna llena se reflejaba sobre la superficie del agua, dándonos una visibilidad mínima, pero suficiente. Nos sumergimos en silencio, conscientes de que estábamos invadiendo el dominio de nuestro enemigo. Las luces de nuestras linternas submarinas cortaban a través de la oscuridad, revelando un mundo subacuático de sombras y corrientes. Casi de inmediato, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Las criaturas, ágiles y escurridizas, se movían con una facilidad pasmosa en su hábitat natural. Sus cuerpos escamosos reflejaban la luz de nuestras linternas, dándonos solo fracciones de segundo para reaccionar. La batalla bajo el agua fue caótica y terrorífica. Las criaturas atacaban desde diferentes ángulos, utilizando la oscuridad y la turbulencia del agua a su favor. Nosotros respondíamos con nuestros arpones y armas especializadas, pero cada movimiento era dificultado por la resistencia del agua. En un momento crítico, una de las criaturas me atacó por sorpresa, su mandíbula abierta revelando filas de dientes afilados como cuchillas. Reaccioné instintivamente, disparando mi arpón justo a tiempo. La criatura retrocedió, herida, pero aún peligrosa. Mientras continuaba la lucha, una extraña sensación comenzó a apoderarse de mí. Era como si las criaturas estuvieran probando nuestras capacidades, aprendiendo de nuestras tácticas en tiempo real. Cada ataque suyo era más calculado, más preciso. Después de lo que parecieron horas,
pero que en realidad fueron solo minutos, comenzamos a retirarnos hacia la superficie. La batalla había sido intensa, y aunque habíamos logrado herir a varias de las criaturas, también habíamos sufrido bajas. La realidad de nuestra situación era clara, estábamos en desventaja en su territorio. Al salir del agua, el aire frío de la noche golpeó nuestros rostros cansados. Nos miramos unos a otros, reconociendo el valor y la determinación en los ojos de cada soldado. Habíamos sobrevivido a la batalla en el río, pero la guerra contra estas criaturas estaba lejos de terminar. Nos retiramos a nuestro campamento, heridos, pero no derrotados, sabiendo que los próximos días serían cruciales. Necesitábamos un nuevo plan, una nueva estrategia para enfrentar a estas criaturas que ahora sabíamos eran no solo feroces depredadores, sino también inteligentes y adaptativos. La lucha por la supervivencia en el río luminoso había entrado en una nueva fase, y estábamos determinados a enfrentarla con todo lo que teníamos. La madrugada nos encontró contemplando los restos de la batalla nocturna en el río luminoso. El aire estaba cargado con el peso de la incertidumbre y el agotamiento. A pesar de nuestras tácticas y armamento, las criaturas habían demostrado ser adversarios formidables, capaces de adaptarse y contrarrestar nuestras acciones. Sabíamos que cada movimiento en este juego de supervivencia podía ser el último. Ese día, mientras nos recuperábamos y reevaluábamos nuestra estrategia, un nuevo desafío surgió inesperadamente. Un grupo de aldeanos, que se habían refugiado en las colinas cercanas, intentaba cruzar un tramo del río para alcanzar una zona más segura. Sin embargo, las aguas turbulentas y la amenaza de las criaturas hacían que su intento fuera extremadamente peligroso. Decidí que no podíamos permitir que esos civiles se enfrentaran solos a tal peligro. A pesar de nuestras bajas y el cansancio, era nuestro deber protegerlos. Con un equipo reducido pero resuelto, nos dirigimos hacia el lugar donde los aldeanos estaban reunidos. Al llegar, nos encontramos con una escena de desesperación. Los aldeanos, claramente aterrorizados pero decididos, estaban listos para arriesgar sus vidas cruzando el río. Antes de que pudieran sumergirse en las aguas, les ordenamos detenerse. «Esperen. Nosotros les ayudaremos a cruzar», grité, tratando de imponer algo de orden a la situación. Rápidamente, organizamos un plan para escoltar a los aldeanos a través del río. Utilizaríamos cuerdas y equipos de flotación para asegurar a cada persona, mientras mis hombres y yo nos sumergíamos para proporcionar protección contra las criaturas. Era un plan arriesgado, pero era la única opción viable. Comenzamos la operación con una tensión palpable. A cada momento, esperábamos un ataque de las criaturas, pero estábamos decididos a proteger a esos civiles a toda costa. La travesía era lenta y peligrosa, con el río resistiéndonos a cada paso. Fue entonces cuando ocurrió el inesperado acto de heroísmo. El cabo Ruiz, uno de mis hombres más valientes, estaba ayudando a un niño a cruzar cuando una de las criaturas emergió del agua, dirigiéndose directamente hacia ellos. Sin dudarlo, Ruiz se interpuso entre el niño y la criatura, enfrentándola con un valor inmenso. El combate fue breve pero intenso. Ruiz luchó con todas sus fuerzas, permitiendo que el resto del equipo pusiera al niño a salvo. Sin embargo, en su valiente esfuerzo, fue gravemente herido y arrastrado bajo el agua. A pesar de nuestros intentos de salvarlo, el cabo Ruiz desapareció en las profundidades del río, sacrificando su vida por la del niño, y en última instancia, por todos nosotros. Su acto de sacrificio nos afectó profundamente, pero también nos fortaleció. Nos recordó el valor y la resiliencia que cada uno de nosotros debía mantener frente a la adversidad. Con el corazón pesado, pero con una determinación renovada, completamos la evacuación de los aldeanos. Al regresar a nuestro campamento, cada paso estaba imbuido del heroísmo del cabo Ruiz. Su sacrificio no sería en vano. Nos prepararíamos para la próxima confrontación con las criaturas, con la memoria de Ruiz guiándonos. En la lucha por la supervivencia en el río luminoso, habíamos perdido a un valiente soldado, pero habíamos ganado una nueva resolución para enfrentar las oscuras amenazas que se ocultaban en sus aguas.
Después del heroico sacrificio del cabo Ruiz, nuestro regreso al campamento estuvo marcado por una mezcla de luto y determinación renovada. La pérdida de uno de los nuestros en circunstancias tan trágicas nos había unido aún más, fortaleciendo nuestra resolución de enfrentar la amenaza que se cernía en las aguas del río Luminoso. En medio de este clima sombrío, tomé la decisión de reubicar el campamento a una pequeña isla situada en medio del río. Aunque esto nos colocaba más cerca de las criaturas, también nos ofrecía una posición estratégica desde donde podríamos defender mejor, establecer un perímetro más seguro, potencialmente, aprender más sobre nuestro enemigo. La isla era pequeña y rocosa, con poca vegetación, pero lo suficientemente grande para acomodar nuestro equipo y proporcionarnos una visión clara del río en todas direcciones. Era un terreno desafiante, pero nos daba la ventaja de no tener que preocuparnos por ataques por la retaguardia. A medida que el día avanzaba, nos dedicamos a fortificar nuestra posición. Establecimos puestos de vigilancia en puntos estratégicos y desplegamos equipos de exploración para vigilar las aguas. La tensión era alta, sabíamos que estábamos entrando en una fase crítica de nuestra lucha contra las criaturas. Con la caída de la noche, la isla se transformó en un bastión de luz y vigilancia en medio de la oscuridad del río. Cada soldado estaba en su puesto, los ojos fijos en las aguas negras que nos rodeaban, sabiendo que el peligro podía emerger en cualquier momento. Esa noche, a diferencia de las anteriores, las criaturas no atacaron. Su ausencia, lejos de ser un alivio, aumentó nuestra ansiedad. ¿Estaban planeando algo diferente? ¿O simplemente se habían adaptado a nuestras tácticas, eligiendo esperar y observar? Aprovechamos esta pausa inesperada para discutir nuestras opciones. Era evidente que necesitábamos un plan para acabar con estas criaturas o, al menos, para alejarlas de forma permanente. Las ideas variaban desde usar explosivos en el río hasta intentar atraerlas a una trampa masiva. Cada opción tenía sus riesgos y ventajas, pero una cosa estaba clara, no podíamos permanecer en la isla indefinidamente. Tarde o temprano, tendríamos que enfrentarnos a estas criaturas en una batalla decisiva. Mientras la noche se convertía en madrugada, la atmósfera en la isla era de una calma tensa. Cada ruido, cada movimiento en el agua, nos mantenía alerta. Pero las criaturas permanecían ocultas, aumentando nuestra incertidumbre y temor. Al amanecer, con las criaturas aún sin aparecer, comenzamos a implementar nuestro nuevo plan de acción. Sabíamos que las próximas horas podrían ser cruciales para nuestro destino. Estábamos atrapados en un juego mortal de espera y anticipación, en un último refugio que se sentía cada vez más como una trampa en medio del río Luminoso. A medida que el sol se elevaba sobre el río Luminoso, iluminando nuestra precaria posición en la isla, la tensión entre mis hombres era palpable. Habíamos pasado la noche en una alerta constante, esperando un ataque que nunca llegó. Esta pausa inesperada en la actividad de las criaturas, lejos de ser un alivio, había agudizado nuestro sentido de urgencia. Sabíamos que debíamos actuar pronto. Después de una reunión rápida con mis subordinados, decidimos ejecutar un plan audaz, crear una distracción que nos permitiera abrir una ruta de escape del río. Este plan implicaba el uso de explosivos para causar una conmoción en el agua, atrayendo a las criaturas y dándonos una ventana para huir. Preparamos los explosivos con sumo cuidado, sabiendo que el éxito de nuestro plan dependía de su correcta colocación y sincronización. Cada soldado sabía su papel, la coordinación era clave. Una vez que los explosivos estuvieran listos, un pequeño equipo se quedaría para detonarlos, mientras que el resto del pelotón se prepararía para la rápida evacuación en las lanchas. Al caer la tarde, todo estaba listo. Los explosivos se colocaron en puntos estratégicos a lo largo del río, cerca de la isla, y las lanchas estaban preparadas para la partida inmediata. Nos comunicábamos a través de señales, manteniendo el silencio para no alertar a las criaturas. El momento de la verdad llegó. Los explosivos detonaron en una serie de estruendosas explosiones, enviando columnas de agua y escombros hacia el cielo. El río se convulsionó bajo el impacto, creando olas que se extendían en todas direcciones. Aprovechando la confusión,
nos lanzamos a las lanchas y comenzamos nuestra frenética carrera río abajo. El agua aún retumbaba por la explosión, dificultando la navegación, pero nuestros conductores eran hábiles y decididos. Sin embargo, las criaturas reaccionaron con una velocidad sorprendente. A pesar de la conmoción, comenzaron a perseguirnos, emergiendo del agua turbulenta con una ferocidad renovada. La batalla se reanudó en movimiento, con nosotros disparando hacia las criaturas mientras maniobrábamos a través del caótico río. Era una huida desesperada, una carrera contra el tiempo y un enemigo implacable. Las criaturas, impulsadas por una mezcla de furia y hambre, se lanzaban contra las lanchas, tratando de derribarlas o de arrastrar a sus ocupantes al agua. En un giro aterrador, una de las criaturas consiguió aferrarse a una de las lanchas, volcándola con varios de mis hombres a bordo. Actuando por instinto, desvié mi lancha hacia ellos, abriendo fuego contra la criatura mientras mis compañeros trataban desesperadamente de subir a bordo. Con cada metro que ganábamos, el río parecía volverse más peligroso, las criaturas más determinadas. Pero nuestra voluntad de sobrevivir era fuerte, alimentada por el recuerdo de los caídos y la promesa de escapar de esta pesadilla acuática. Finalmente, tras lo que parecieron horas de una lucha implacable, logramos salir del alcance de las criaturas. El río se ensanchaba, y las aguas se calmaban a medida que nos acercábamos a la seguridad de una zona militarizada. Mirando hacia atrás, hacia el tramo del río que habíamos dejado atrás, sabíamos que habíamos escapado por poco, pero también que las criaturas seguían allí, ocultas en las profundidades del río luminoso, esperando su próxima presa. Exhaustos pero aliviados, navegábamos río abajo, alejándonos del caos y el terror que habíamos enfrentado en el río luminoso. El sonido del agua golpeando contra las lanchas era un recordatorio constante de lo cerca que habíamos estado de la muerte. A medida que nos alejábamos, la tensión comenzaba a disiparse, reemplazada por un silencio cargado de reflexiones y recuerdos de los caídos. Pero nuestra sensación de seguridad resultó ser prematura. Sin previo aviso, las aguas tranquilas se convirtieron en un torbellino de violencia. Las criaturas, en un acto de astucia que no esperábamos, habían preparado una emboscada. Emergieron del agua con una velocidad y ferocidad sin precedentes, lanzándose sobre nuestras lanchas con una coordinación perfecta. La emboscada fue un golpe brutal a nuestro ya menguante ánimo. En un instante, nos encontramos nuevamente luchando por nuestras vidas, enfrentando a un enemigo que parecía haber aprendido y adaptado a nuestras tácticas. La lucha era frenética, cada disparo, cada maniobra, era una lucha desesperada por la supervivencia. Una de las lanchas fue volteada por el impacto de una de las criaturas, enviando a sus ocupantes a las frías y turbias aguas del río. Actué instintivamente, maniobrando mi embarcación hacia ellos para brindar asistencia. A mi alrededor, el caos reinaba, las criaturas atacaban con una precisión y un odio que parecían casi personales. En medio del pandemonio, un pensamiento se abrió paso en mi mente: estas criaturas no solo estaban defendiendo su territorio, sino que nos estaban cazando activamente. Era como si hubieran decidido que no permitirían que saliéramos del río con vida. La batalla se prolongó, con cada minuto sintiéndose como una eternidad. Nos encontrábamos superados en número y en desventaja en su elemento natural. Pero no estábamos dispuestos a rendirnos. Con cada criatura que abatíamos, crecía nuestra determinación de sobrevivir y contar la historia de lo que habíamos enfrentado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las criaturas comenzaron a retroceder. No sabíamos si se debía a las bajas que habían sufrido o si habían decidido que ya no éramos una presa fácil. Lo que sí sabíamos era que habíamos sobrevivido a la emboscada, aunque no sin pérdidas y heridas graves. El río, ahora detrás de nosotros, se convertía en un recuerdo distante pero imborrable. Mientras nos dirigíamos hacia la seguridad de la base militar más cercana, sabíamos que las cicatrices de esta experiencia permanecerían con nosotros para siempre. Habíamos enfrentado a un enemigo desconocido y aterrador en las profundidades del río luminoso y habíamos sobrevivido para contarlo. ¿Pero a qué costo? Era una pregunta que resonaría en nuestras mentes en los días venideros.
El amanecer nos encontró a las puertas de la base militar, un pequeño oasis de civilización en medio de la naturaleza salvaje que rodeaba el río luminoso. El sol naciente iluminaba nuestros rostros, marcados por el agotamiento y las cicatrices de la batalla nocturna. La lucha había terminado, pero el silencio que nos envolvía era uno de shock y reflexión, no de alivio. Al desembarcar, fuimos recibidos por personal militar que se apresuró a atender nuestras heridas y a escuchar nuestras historias. A medida que narrábamos los eventos, vi sus expresiones cambiar de incredulidad a preocupación. La existencia de estas criaturas, y el peligro que representaban, era algo que nadie había anticipado. A pesar de nuestra victoria, el costo había sido alto. Varios de mis hombres habían caído en la lucha, y los que habíamos sobrevivido llevábamos las marcas físicas y emocionales de nuestra confrontación con un enemigo desconocido y aterrador. En los ojos de cada soldado, había una mezcla de alivio por estar vivo y el dolor por los compañeros perdidos. En las horas siguientes, mientras recibíamos tratamiento médico y descansábamos, empezaron a surgir preguntas sobre el futuro. ¿Qué pasaría con las criaturas del río luminoso? ¿Era seguro permitir que la gente regresara a sus hogares a lo largo de sus orillas? ¿Y qué debíamos hacer para prevenir que una tragedia como esta se repitiera? Las respuestas a estas preguntas eran complejas. Los altos mandos militares y los científicos comenzaron a debatir sobre las posibles medidas a tomar. Algunos abogaban por una investigación exhaustiva del río y sus criaturas, mientras que otros sugerían medidas más extremas para asegurar que la amenaza fuera eliminada. En medio de estos debates, nos dimos cuenta de que nuestra experiencia en el río luminoso había cambiado algo fundamental en nosotros. Ya no éramos simplemente soldados, éramos testigos de un misterio de la naturaleza que desafiaba nuestra comprensión del mundo. Y aunque habíamos sobrevivido, la realidad de lo que habíamos enfrentado nos perseguiría por siempre. Mientras el día daba paso a la tarde, y luego a la noche, el campamento se sumió en una rutina de actividad. Pero para aquellos de nosotros que habíamos estado en el río, el mundo parecía diferente ahora. Cada sombra nos recordaba las criaturas que habíamos enfrentado, cada susurro del viento traía ecos de los gritos y rugidos en el agua. Nos retiramos a descansar esa noche, pero el sueño fue esquivo. Las imágenes de la batalla, de los compañeros caídos, y de las criaturas acechando en las aguas oscuras, se repetían en nuestras mentes. Habíamos dejado el río luminoso atrás, pero las sombras de lo que habíamos vivido allí permanecerían con nosotros, un silencio después de la tormenta que resonaría en lo más profundo de nuestras almas. Los días siguientes en la base militar fueron un torbellino de interrogatorios, informes y reuniones confidenciales. A medida que el alto mando procesaba nuestra experiencia en el río luminoso, se hizo evidente que había un deseo creciente de mantener la situación bajo estricto secreto. La existencia de las criaturas y los eventos que habían ocurrido eran demasiado increíbles, demasiado alarmantes para ser revelados al público. Se nos informó que nuestra historia oficial sería que las bajas sufridas se debían a ataques de cocodrilos, exacerbados por la inundación. Cualquier mención de criaturas desconocidas o de las extraordinarias circunstancias que habíamos enfrentado sería desmentida y desacreditada. Nos ordenaron mantener silencio sobre lo verdaderamente ocurrido, bajo amenaza de severas consecuencias. Esta decisión de encubrimiento fue un golpe duro. Habíamos luchado y sufrido, habíamos perdido compañeros, y ahora se nos pedía que borráramos esos eventos de nuestra historia, que negáramos la verdad de nuestra experiencia. Pero las órdenes eran claras, y sabíamos que desobedecerlas no era una opción. En las noches, mientras trataba de encontrar el sueño, me encontraba luchando con la realidad de lo que se nos pedía. ¿Era correcto ocultar la verdad? ¿Y qué pasaría si esas criaturas volvían a emerger? ¿Cuántas vidas más estarían en riesgo por nuestro silencio? A pesar de estas dudas, cumplimos con las órdenes. Nos reintegramos a nuestras vidas y deberes militares, cada uno llevando el peso de lo que habíamos experimentado en silencio. Pero el río luminoso y sus secretos no podían ser borrados tan fácilmente de nuestras mentes. Con el tiempo,
La historia de nuestra misión se convirtió en un susurro entre los rangos, una leyenda casi fantasmal de valentía y horror. Algunos de nosotros intentamos buscar respuestas, investigando discretamente, pero nos encontramos con muros de silencio y desinformación. Años más tarde, mientras reflexionaba sobre esos eventos, no pude evitar sentir una mezcla de frustración y resignación. Habíamos sido parte de algo increíble, aterrador y profundamente real, pero se nos había negado la oportunidad de compartir esa verdad con el mundo. El río luminoso, con sus aguas oscuras y misteriosas, continuó fluyendo, indiferente a las vidas que había cambiado. Y en algún lugar, en sus profundidades, sabíamos que las criaturas todavía existían, ocultas y esperando. Nuestra historia, reducida a una nota al pie en los archivos clasificados, era todo lo que quedaba de nuestra confrontación con un enigma que, tal vez, nunca se resolvería completamente. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.